también a todos los que nos verán por las redes sociales, decirles que estamos aquí en Lugar de Encuentro, en Lleida, España, que son bienvenidos, que si alguien vive por las cercanías puede venir aquí a Lugar de Encuentro, en Asociación Sociocultural Adonai, para servir a Dios y puedan disfrutar de este servicio y de la presencia de Dios. Es el Ministerio Pasión por Dios, que nos ministra con la alabanza y la adoración. Así que damos gracias a Dios por ellos y gracias a Dios por todos los hermanos, que es posible también, ¿verdad?, poder llegar hasta sus hogares y sus vidas. Estamos aquí para servirles con el alimento de la palabra de Dios. Es un alimento de vida, es un alimento de paz, es un alimento de fortaleza, de sanidad, porque eso es Jesús, que es vida. Y eso es el Evangelio, que son buenas noticias para tu éxito y para nuestra victoria. Amén. Aleluya. Nuestro lema es afirmando nuestro heart, nuestro corazón en la verdad y el amor de Dios. Esto es en la gracia de Dios. Afirmando nuestro corazón en la verdad de Dios y el amor, que es la gracia. Hebreos 13:9. Vamos a compartir, a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. La noche simboliza las tinieblas, la oscuridad, la ignorancia de la buena voluntad de Dios. Y le dijo: Rabí, sabemos que, está en inglés, ¿sí? Vale. Gracias. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo: mira, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, este es nuestro primer nacimiento. Todo ser humano hemos nacido de la carne, amén, el primer nacimiento. Ahora lo que se está refiriendo el Señor es al nacimiento espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. Amén. Cuando hace viento, lo que podemos ver es su efecto, ¿sí? El viento mueve las ramas, mueve los árboles, o sea, el viento tiene un efecto que podemos ver que sopla el viento por el efecto que tiene en las cosas, ¿no? Por ejemplo, en los árboles las ramas se mueven. Pues lo que está diciendo Jesús, que el Espíritu, el que ha nacido de Espíritu, se va a ver en su vida. Al nacer de Espíritu, el Espíritu, dice, es como el viento, no lo ves, no lo puedes coger, pero así son los nacidos de Espíritu. El que ha nacido del Espíritu de Dios, ¿verdad?, va a ser transformado, va a cambiar, va a actuar de diferente manera, y ahí vemos que ha nacido de nuevo, en que ya no hace las cosas que hacía antes, ¿sí? No vemos al Espíritu, pero sí vemos su influencia en nosotros. Es como el viento, ¿sí? Es como el viento, no lo vemos, pero sí lo percibimos y lo vemos en otras cosas. Pues así es en el ser humano. Cuando nacemos de nuevo vemos el efecto que tiene el ruaj, el viento del Espíritu Santo, es decir, el soplo de Dios, los pensamientos de Dios. Amén. Se refiere a los pensamientos de Dios porque espíritu viene del hebreo ruaj, que significa viento, como respiración. ¿Ok? Y entonces vemos el efecto en un creyente, ¿sí? Ya no es tan malo, ya no miente, deja de robar, deja de fornicar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero aquí vemos a Nicodemo. Nicodemo significa victorioso entre su gente. Eso es lo que significa Nicodemo. Victorioso entre su gente. Él vino a Jesús de noche, de night. Nicodemo vino a Jesus de night. ¿Sí? Of night. Ok. Su nombre significa victorioso entre su gente. Es hermoso que vengamos al Señor
en medio de la noche, de la ignorancia y de las tinieblas y la maldad que hay en el mundo. Que seamos tan atrevidos como Nicodemos para dar un giro a nuestra vida y venir a la verdad que es Jesús. Para que nuestra vida también dé un giro y para que nosotros nazcamos de nuevo también y podamos ver el reino de Dios, de los cielos, y podamos tener la vida nueva. Amén. Porque cuando una persona nace de nuevo, es cuando podemos ver la sanidad, es cuando podemos ver a Dios, es cuando podemos ver, cuando hablo de ver, hablo de imaginar, de la imaginación, que son los ojos del Espíritu, ¿ok? Son los ojos del Espíritu. Cuando hablamos de ver, no hablo de hablar a Dios, de ver tu sanidad, de ver tu fortaleza, de ver la abundancia que Dios tiene para ti, de ver lo bueno. No hablo de ver con los ojos de la carne, hablo de ver con los ojos del Espíritu, pero eso es la imaginación, amén. Eso es la imaginación, o sea, cuando hablamos de ver, ahora estamos hablando de ver con la imaginación, amén. Porque antes no podíamos verlo, ¿verdad? Ver mi sanidad, imaginarme sano, imaginarme cuando llegue a mayor, estar fuerte, saludable, lleno de vitalidad. ¿Podías imaginar esto? Estamos hablando de ver esto en tu mente, en tu imaginación. ¿Tú podías imaginar esto? No. Mas cuando hemos nacido de nuevo, ahora puedo imaginarme sano, ahora puedo verme fuerte. Cuando hablo de ver con los ojos del Espíritu, hablo de imaginar lo bueno, amén. De imaginar lo bueno. Ahora pues que hemos nacido de nuevo y hemos regresado a Edén. Edén significa placer, al lugar de placer. Hemos vuelto al corazón de Dios. Fuimos sacados, arrancados del corazón de Dios. Fuimos sacados del Edén, el lugar de placer, el lugar de deleite, el lugar de gozo. Pero ahora al nacer de nuevo, gracias a Jesús, hemos vuelto a Edén, a ese lugar de placer, a ese lugar de sanidad, a ese lugar de mi alegría, a ese lugar que es Dios mismo. Amén, es Cristo, es la palabra. Y ahora lo que Dios quiere, como nuestro lema, es que nos afirmemos en esa verdad, que estemos conscientes y practiquemos la conciencia de que Dios está con nosotros. Hay que practicar esa conciencia. Hay que ser conscientes y practicarla. ¿Cómo? Declarándola y viendo a Dios cómo está conmigo. Amén. Declarando: Dios está conmigo, Dios siempre está conmigo, Dios siempre está conmigo, y viendo a Dios en tu hogar. Por eso es que Dios nos dice: cuando hagas algo, hazlo como para el Señor. Si planchas la ropa a tu esposo, hazlo con amor, porque para el Señor lo haces. O sea, lo que Dios nos enseña es a practicar la conciencia de Dios. Amén. La conciencia real de Dios en nuestras vidas, porque hemos estado inconscientes a esta verdad. Hemos estado inconscientes y aún siendo creyentes no hemos practicado esta verdad, y Dios quiere que nos afirmemos en esta verdad. Te voy a compartir un testimonio maravilloso de un corazón afirmado en la verdad, de un corazón consciente en la verdad. Porque cuando estamos conscientes de que Dios está conmigo, donde quiera que yo vaya, voy al trabajo, Dios está conmigo. Voy a comprar, Dios está conmigo, ¿sí? Voy con mis hijos, Dios está conmigo. A cualquier lugar donde yo vaya, Dios está conmigo. No te dejaré ni te desampararé nunca. Y eso hay que practicarlo, amén. Por eso Dios dice: cuando hagas algo, hazlo como para Dios. O sea, sé consciente de que sí, la ropa es de tu marido, pero es como si se lo estuvieras haciendo a Dios. El esposo hace algo para la esposa, sí, pero se lo estás haciendo a Dios. Amén. Estás en el trabajo, tu jefe no es muy bueno como tú quieres, pero tú se lo estás haciendo a Dios, y por eso te esfuerzas, ¿verdad? Porque a veces los jefes pues te dan ganas de hacer lo contrario. Sí, mira, tú te portas así, pues ahora tú vas a ver. Pero nosotros no, porque somos conscientes de Dios con nosotros, y de que eso no se lo hago a mi jefe. A quien se lo estoy haciendo realmente es a Dios, y de Dios me vendrá a mí el pago. Si no lo hago así, no tendré el pago de Dios.
no tendré el pago de Dios, que es buena remuneración, que es paz, que es tranquilidad y que es más economía. Es importante no actuar con la mente carnal, sino con la mente espiritual. Porque la mente carnal, los pensamientos, designios, los designios son los propósitos, y los designios de la mente carnal son muerte. Pero los del Espíritu Santo son vida, son gozo, son paz, es abundancia, es riqueza, es todo eso. Y yo te voy a contar este testimonio. Dice, estábamos en Nueva York, cuando estaba la guerra mundial. Mi esposo y yo queríamos venir para Venezuela y no encontrábamos la forma. A través de algunos contactos encontramos la manera de viajar en un barco carguero que le tocaba pararse en Puerto Cabello. Nos embarcamos y a bordo nos encontramos con circunstancias similares a las nuestras en otras personas. Entre ellos había un matrimonio y su esposa que también se trasladaban a Venezuela. Estuvimos una semana dentro del barco sin poder salir de la bahía de Manhattan porque un submarino alemán nos estaba acechando en el océano para hundirnos. Junto a nuestro barco había 8 barcos más que iban a diferentes partes del mundo y no podían salir. Al fin salimos, navegamos solo de día y de noche. Parábamos y se apagaban todas las luces para que no nos descubrieran. Dentro del barco se vivía un clima lleno de angustia. Imagínate, porque era la guerra mundial, ¿qué clima debía haber allí dentro? Dice, dentro del barco se vivía un clima, había un ambiente lleno de angustia. Solo dice, la señora Peter cantaba con los marineros y estaba feliz. Dice, no pude aguantarme más y un día la agarré del pecho y le dije, ¿cómo es posible que estamos en guerra y usted aquí bailando como si nada pasara? ¿Usted no sabe que un submarino alemán nos puede hundir en cualquier momento? Esta señora, la señora Peter, dice, me respondió, a nosotros no nos va a pasar nada, porque Dios está con nosotros. ¿Y por qué Dios? Le dice, y porque Dios no está con los soldados en la guerra para que no los maten. La señora Peter me dijo, ellos no saben, es decir, ellos no están conscientes que están con Dios y no tienen su protección por no estar conscientes de que Dios está con ellos protegiéndolos. Dice, porque Dios actúa a través del conocimiento, a través de la consciencia, a través de la ciencia, del conocimiento de saber que Dios está contigo, que nada malo te va a pasar, que si estás pasando alguna mala circunstancia, tú sabes que ahí no te quedas, tú sabes y estás seguro por ver en tu imaginación, por imaginar que Dios está contigo y que no te vas a quemar en el fuego y que tampoco te vas a hundir en las aguas, amén, que vas a salir muchísimo mejor de lo que estás ahora o te puedas encontrar. Entonces la señora Peter me dijo, ellos no saben, saber significa estar consciente, despierto. Ellos no saben que están con Dios y no tienen su protección porque Dios actúa a través del conocimiento. Dice, después de muchos días navegando llegamos al puerto y todo el pueblo nos estaba esperando. Cuando bajamos la gente nos decía, se salvaron, se salvaron, se salvaron. Dice, allí nos enteramos de que los 9 barcos que salieron de Manhattan, solo el nuestro había llegado al destino. Entonces, la que cuenta el testimonio dice, entonces me volví y agarré de nuevo a la señora por la pechera y le dije, usted nos ha salvado. Dice, ¿qué sabe usted para tener ese poder que nosotros no tenemos? Dice que ella le dijo que ella era consciente de que Dios estaba en ella y que es todopoderoso y que no hay otro poder más grande que el de Dios. Y ella estaba segura de que Dios en ella y Dios la protegía. Porque se deshizo de los malos pensamientos, albergando solo los buenos pensamientos de seguridad, protección, amparo y refugio de su Dios. Aleluya.
Ella era la palabra de Dios. Porque Dios es la palabra. Dios es la palabra. Dios y la palabra no van separados. Por eso dice que el Señor, hijo mío, no te apoyes en tus propios razonamientos, lógicas, sino vive consciente de que yo estoy en ti y tú estás en mí. Vive consciente de que yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y no hay otro más poderoso que yo. Por eso es que te vuelvo a repetir, esta mujer le dijo que ella era consciente de Dios en su vida con ella y que Él era el único todopoderoso. El único todopoderoso es el Señor, amén. Si el diablo te puede engañar, te va a engañar, porque como compartimos, creo que fue la semana pasada, el diablo es un mercante, es un vendedor, es un traficante que trafica con la verdad de Dios, o sea, trafica con su mentira, ¿verdad? Para cambiarte, para que tú y yo entreguemos, soltemos la verdad de Dios y agarremos sus mentiras, que son pensamientos, que son ideas, que son consejos, eso es, para de esa manera sacarnos la verdad y nos vende la mentira que nos va a llevar al fracaso, que nos va a llevar a la muerte, que nos va a llevar a la enfermedad, que nos va a llevar a la ruina. Es por eso que Nicodemo, su nombre significa victorioso entre su gente. ¿Por qué? Porque al venir a la verdad y la vida, que es el Evangelio, que son las buenas noticias y que es Cristo, esas buenas noticias son nuestro éxito, son nuestra victoria. Amén. Por eso el venir a Jesús en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad, va a ser tu victoria. Para ti que nos oyes va a ser tu victoria. Victoria sobre la muerte, victoria sobre la enfermedad, victoria sobre el fracaso, victoria sobre la pobreza, victoria sobre la tristeza. ¡Victoria! Victoria, victoria, victoria. Eso es lo que es el Evangelio, victoria en el nombre de Jesús. Entonces ahora pues hemos vuelto a Edén, a nuestro estado natural que tenía antes Adán y Eva. Hemos vuelto a nuestro estado natural. Así que lo natural es estar en salud y lo antinatural ahora para nosotros es la enfermedad. Es estar enfermos. Lo antinatural es estar sin fuerzas. Lo antinatural es no tener alegría. Ahora eso es lo natural para nosotros, porque hemos vuelto a Edén, hemos vuelto al lugar, al corazón de Dios, hemos vuelto al lugar de placer, hemos vuelto al lugar que perdimos por Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Es importante, pues, como esta hermana que su confianza estaba en Dios. Hermanos, cualquier cosita hace temblar el corazón de un creyente. ¿Es así o no? Cualquier cosita. Aquí nada más y nada menos que había una guerra mundial. Aquí nada más y nada menos había una guerra mundial con los buques y con todos los alemanes ahí, ¿verdad? Acechándolos para tirarles bombas y aniquilarlos. Había un ambiente en ese barco de angustia. La angustia es fruto del temor. El temor es lo que produce la angustia, la preocupación, la ansiedad de no saber qué va a pasar, qué pasará. Pero esta mujer estaba bailando felizmente. ¿Cómo podía en esa situación? No sé cuál situación podemos tener nosotros, pero podemos alabar a Dios con gozo. Podemos ponernos a danzar a Dios con gozo, sabiendo que la victoria es nuestra, que Él nos protege. Por eso dice que Dios habita en medio de la alegría, de la alabanza. Ahí habita Dios, no en la tristeza, no en las quejas, no en la angustia. Ahí no habita Dios, pero yo te diré quién habita: el diablo. Aleluya. El diablo habita ahí. Por eso Dios dice, Dios habita y se manifiesta en medio de la alabanza. Es por eso, hermana Magdalena, que cuando has dado el testimonio de cómo tú estabas alabando y adorando a Dios cuando tenías el tendón roto y que solo se podía, o sea, te tenían que operar, que no había arreglo de otra manera, pero tú estabas alabando y adorando a Dios ahí en tu silla. Y en medio de esa alabanza y en medio de esa adoración, Dios se manifestó. ¿Ves? Dios se manifestó y te dio la victoria. Pero eso es lo que tenemos que hacer todos, aprender a hacer eso, en medio de los problemas, confiar en Dios verdaderamente, porque cantamos mucho de confianza en Dios, pero a la hora de la verdad,
A la hora de la verdad confiamos en Dios. ¿Eh? Ay, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora no sé qué hacer? O sea, una confusión, pero aún así tenemos que confesar con nuestras bocas: Señor, aún en medio de este temor, en ti confío. Que tú vas al mando, que tú vas por delante, que tú peleas mis batallas, que la victoria es mía. Aún en medio de esa confusión está escrito en los Salmos que dijo: en el día en que yo tenga temor, yo voy a confiar en ti. O sea, que no salgan palabras de temor, sino palabras de confianza en Dios. Abortemos esos pensamientos y demos a luz los pensamientos de Dios. Señor, aun en medio de todo esto, en ti confío de que tengo la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Y esta enfermedad no es para morir, esta enfermedad es para la gloria de tu nombre, Señor. No es para que yo muera, es para que tú te glorifiques en mí, Señor. No moriré, sino que viviré. Hay alguien que va a morir, tú no morirás, sino que vivirás en el nombre de Jesús para que cuentes el poder de Dios que ha sido hecho en tu vida. Y eso es lo que tenemos que hablar, porque el Evangelio son buenas noticias y es victoria para nosotros. Pero nosotros tenemos que hablar victoria, tenemos que creer en victoria para hablar victoria. Ahora pues, la buena salud es nuestro estado natural ahora, tiene que ser nuestro estado natural. Ahora tenemos que dejar de llamar a la enfermedad por medio de la preocupación, por medio de la angustia, o sea, hablo de pensamientos. Todo, porque esto es, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede uno nacer, volver a entrar al vientre de la mujer? No comprendía que estaba hablando de nacimiento espiritual. De un nacer espiritual. Hemos nacido ahora de la semilla de Dios, por lo tanto ahora vamos a pensar como Dios piensa, nuestro Padre. Ahora es nuestro Padre, nuestro progenitor, ¿sí? Es nuestro Padre Dios. Hemos nacido de semilla, de una semilla no corruptible, sino de una incorruptible, la semilla de la verdad de la palabra de Dios. Ahora dejemos de llamar a la enfermedad por medio de dejar de creer en ella. ¿Cómo dejo de llamar a la enfermedad? Dejando de creer en ella, por lo tanto dejando de hablar de ella. Aleluya. Dejar de llamar a la preocupación con pensamientos de preocupación, de ansiedades, de enojos, de resentimientos y de falta de perdón. De esa manera dejo de llamar a la enfermedad, porque hay personas que no perdonan y se enferman. Hay personas que tienen un resentimiento en su corazón y se enferman. La preocupación, la ansiedad, el enojo, la ira, todo eso daña nuestro organismo, porque nuestro espíritu, alma y cuerpo van unidos. No van por separados, van unidos. Y por medio de los pensamientos es que afecta a nuestro cuerpo, es que afecta a nuestra salud. Son los pensamientos. Amén. Entonces, mira, vuelvo a decir y presta atención, porque aquí hay una palabra muy interesante. Tenemos que dejar de llamar con pensamientos de preocupación, ansiedades, enojos y resentimientos y falta de perdón a la enfermedad. Tenemos que dejar de llamar con pensamientos también, porque la debilidad viene por causa de pensamientos. Tal como el hombre piensa, así es él. El hombre es la palabra genérica para todo ser humano, ¿sí? La Biblia dice: tal como el hombre piensa, así es él. No se refiere al hombre como físico, como varón, no, es el nombre genérico para todo ser humano. Así que como tú pienses, así estarás tú, así será tu vida. De ahí es que es tan importante dejar de llamar con pensamientos a la debilidad, al fracaso, a la tristeza, y protegernos también de las ideas infecciosas de otras personas, porque son infecciosas. Jesús lo dijo así, dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale por la boca de ella infecta, ¿ok? Entonces, deja de llamar con pensamientos. La palabra aquí es con. Deja de llamar con pensamientos. Con significa juntamente o en compañía de alguien. Entonces, como hay dos clases de pensamientos,
que los pensamientos, Dios dice también que son semillas, esos pensamientos pueden provenir de Dios o del diablo. Pensamientos son semillas y pueden provenir de Dios o del diablo. Entonces, deja de llamar con pensamientos de tristeza, o sea, no te juntes, no vayas de amigo con la tristeza que viene del diablo, con la enfermedad que viene del diablo, con la mentira que viene del diablo, con el robo que viene del diablo, con la amargura que viene del diablo. Es con alguien. O sea, que el ser humano camina con pensamientos buenos o con pensamientos malos. Es decir, o con el diablo o con Dios. Aleluya, con algunos de los dos caminamos. No creas que la humildad es tragarte todo, no. La humildad no es tragarte todo. La humildad es decir sí a la palabra de Dios. Pero la humildad también es fuerte para defender o salir en defensa de estas personas más débiles. Porque eso es lo que hizo Moisés, eso es lo que hizo Jesús también. Jesús humilde, Moisés el hombre más manso de toda la tierra. Pero Moisés también salió en defensa, Jesús también volcó las mesas de los cambistas allí en la casa de su padre, ¿sí? En la casa de Dios, ¿qué hizo? Cuando vio la hipocresía de esos fariseos, ¿qué hizo Jesús? ¿Sí? Y Jesús dice, mira, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, cuando Dios habla de ser una persona mansa y humilde de corazón, habla de decir a la palabra de Dios, sí, Señor. O sea, me obedezco, me agacho a tu palabra. Pero así la humildad no es ser un débil. El humilde es muy fuerte. Aleluya. Para salir en defensa de los demás. Y eso es lo que hizo Jesús también. Volcar la mesa de los cambistas. Y es muy humilde, ¿sí? Pero estaban ensuciando la casa de Dios. ¿Sí? Haciendo dice, basura, volcó las mesas, dice, quitaos de aquí porque estáis haciendo de la casa de mi padre, que es casa de oración, las estáis haciendo casa de mercado. ¿De dónde le vino esa valentía? Aleluya. De ver que era ensuciada la casa de su padre. ¿De dónde viene? De ver que ensucias y no tienes respeto a una persona. Tenemos que estar por la verdad. Amén. La verdad. Y no infectar a nadie. Y no soliviantar a nadie. Aleluya. Entonces, conjuntamente o en compañía de alguien. Entonces, lo que Dios quiere es que tenemos que ver e imaginar a Dios amparándonos. Tenemos que ver e imaginar a Dios amparándonos. Porque tenemos que ver a Dios como es nuestra protección, nuestra seguridad, y el Señor es Isaías 31:5. Lo buscamos, Isaías 31:5. Isaías 31:5. Dice así la palabra del Señor. Como las aves que vuelan, así amparará Yahvé de los ejércitos a Jerusalén. Es decir, a Alicia y su casa. A ti y su casa. Amparando, librando, preservando y salvando. Aleluya. Aleluya. Tenemos que ver. Ver significa imaginar a Dios amparándonos. Tenemos que ver. Ver significa imaginar con tu mente, con tu gear, con tu corazón. Tienes que imaginar a Dios cómo te ampara, cómo te ayuda, y tenemos que ver la gracia y el favor de Dios. Isaías 31:5, como las aves que vuelan, así amparará Yahvé de los ejércitos a Jerusalén. Jerusalén eres tú y soy yo. Amparando, librando, preservando y salvando. ¿Podemos ver a Dios así? ¿Podemos ver a Dios así? ¿Somos conscientes de la protección de Dios? Porque lo cantamos, pero no, a la hora de la verdad vamos desconfiados, como desprotegidos, como desamparados, como solos, y no es así. No es así, porque Dios nos lo dice, esta promesa dice, como las aves que vuelan, así amparará Yahvé de los ejércitos a Jerusalén. Esto es, a Alicia y su casa, a ti y tu casa. Pero tú tienes que ser consciente de esta verdad, como este testimonio que hemos dado. Esta mujer era consciente de que Dios estaba con ella y nada malo les iba a pasar. De los 9 barcos, solo este barco llegó a puerto en plena guerra
mundial. Aleluya. Ahora dice Isaías 32, 1 y 2, dice, he aquí que para justicia reinará un rey. Isaías 32, 1, 2 dice, he aquí que para justicia reinará un rey, esto es Cristo, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón, o sea, Cristo, el varón es Cristo, he aquí que para justicia reinará un rey, es Cristo, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón, Cristo, que es la palabra, como escondedero contra el viento. Cristo es la palabra es nuestro refugio.